Bienvenidos a la clase de enfermedades de origen genético que pertenece a la unidad número 3 de genética. En esta clase abordaremos los temas alteraciones cromosómicas numéricas y alteraciones cromosómicas estructurales. Las enfermedades de origen genético son aquellas donde una o varias alteraciones en el material genético contribuyen a las manifestaciones clínicas. Las mismas se clasifican en cromosómicas, que son las que abordaremos a lo largo de esta clase, monogénicas, donde el defecto genético se debe a la mutación de un único gen, y con mutación nos referimos a cambios en la secuencia del ADN. Ejemplos de este tipo de enfermedades podemos mencionar la hemofilia, la cual ya hemos nombrado previamente en la clase de determinación cromosómica del sexo, donde esta enfermedad se debe a la mutación de un gen que está situado en el cromosoma X. Otro ejemplo de enfermedades monogénicas, podemos nombrar a la anemia falciforme, también a la fibrosis quística. En el caso de las enfermedades multifactoriales, van a existir mutaciones en más de un gen, en varios genes, los cuales van a interactuar entre sí y con el ambiente. Ejemplo de este tipo de enfermedades multifactoriales es el cáncer. Comencemos con las alteraciones cromosómicas. Las mismas comprenden un exceso o deficiencia en la cantidad de material genético y se clasifican en numéricas, que son debidas a cambios en el número de cromosomas, y estructurales, que son cambios en la estructura de los cromosomas. Y estos cambios pueden visualizarse con un microscopio óptico. Y el diagnóstico de este tipo de alteraciones cromosómicas se lleva a cabo a través del cariotipo. Comencemos con las alteraciones cromosómicas numéricas, de las cuales las más comunes son las monosomías y las trisomías. Las monosomías implican la ausencia de un cromosoma, generalmente son letales para el feto, ocurriendo abortos espontáneos. La única monosomía viable en los seres humanos es la del par sexual, donde va a estar presente un único cromosoma X y va a originar el síndrome de Turner, donde son mujeres que tienen ciertas características como talla baja, cuello corto, gónadas rudimentarias y esterilidad. Acá pueden ver una fotografía de esta actriz famosa llamada Linda Hunt que posee el síndrome de Turner. Las trisomías implican el exceso de un cromosoma. Y las mismas, las que son viables en los seres humanos, podemos nombrar el síndrome de Patau, que está originada por una trisomía del cromosoma 13, síndrome de Edwards, originada por la trisomía del cromosoma 18, síndrome de Down, originada por la trisomía del cromosoma 21, que es la más conocida, y en esta fotografía podemos observar una niña que posee el síndrome de Down. Síndrome de Klinefelter, que es una trisomía donde se van a encontrar 3 cromosomas sexuales, 2 cromosomas X y un cromosoma Y, y va a dar origen a un varón. Las alteraciones cromosómicas numéricas se deben, el principal mecanismo por el que se originan es por fallas en la segregación de los cromosomas durante la meiosis, también llamada no disyunción. Y recordemos que en la meiosis es donde se van a formar los gametos. Y esto va a dar origen a células con exceso o déficit de cromosomas. Las alteraciones cromosómicas estructurales se producen por rupturas cromosómicas espontáneas o inducidas por agentes a los que llamamos mutágenos. Se clasifican en deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones. Y si bien en la célula existen ciertos mecanismos capaces de reparar las fallas en el ADN, en ocasiones estos mecanismos no logran reparar el ADN y van a causar anomalías. La deleción implica la pérdida de material genético y la misma puede ser intersticial o terminal. Acá están representados distintos cromosomas y en el caso de la región de la lesión intersticial se va a producir quiebres o fracturas cromosómicas en 2 regiones. Vamos a cambiar de color, acá y acá.
Y en el caso de la deleción terminal, se va a producir el quiebre cromosómico en una única región, va a existir un único punto de quiebre cromosómico que va a ser en el extremo del cromosoma. Como pueden ver, en estos cromosomas están dibujados números. Si nosotros imaginamos que estos números corresponden a genes, como podemos observar en el primer cromosoma, va a implicar la pérdida de los genes D y E, esta deleción, resultando en este cromosoma que, como podemos observar, cambia la secuencia de genes. Luego del C va a continuar el gen F y el gen G. En el caso del segundo cromosoma, donde se va a producir la deleción terminal, también vemos que se va a generar la pérdida de los genes F y G, como se observa en este cromosoma, donde el último gen que se observa es el E. Este tipo de lesiones van a producir monosomías parciales, porque, por ejemplo, en el primer cromosoma, donde vamos a perder los genes D y E, en esa célula los únicos alelos de los genes D y E van a estar presentes en el cromosoma homólogo. Y a esto nos referimos que va a producir monosomías parciales, porque los alelos que se encuentran en el cromosoma homólogo se van a expresar, aunque sean recesivos, porque van a ser los únicos que estén presentes, la única copia de esos genes. Continuemos. En el caso de la duplicación, las duplicaciones por lo general son más viables que las de lesiones y producen exceso de material genético. Por ejemplo, acá con este color celeste más claro está representado los genes E y F, que son los que se van a duplicar. Y acá observamos cómo estos genes ya se han duplicado. La inversión, bueno, como su nombre lo indica, implica la inversión de una región del cromosoma, las cuales pueden ser pericéntricas, que va a comprender el centrómero y va entonces a involucrar a los dos brazos del cromosoma, o pueden ser paracéntricas, que no comprende al centrómero y solamente va a involucrar un único brazo del cromosoma. Por ejemplo, acá como observamos en la inversión pericéntrica, la secuencia es A, B del cromosoma A, gen A, gen B, el centrómero, gen C, D, E, F, G. La inversión se va a producir en esta región donde se observa con celeste más claro, está remarcada con este color más claro. Una vez invertido este fragmento del cromosoma, vemos cómo la secuencia cambia, la secuencia génica, A, E, D, C, centrómero, B, F y G. En el caso de la inversión paracéntrica, que va a comprender esta región de los genes D y E y va a involucrar un único brazo, vemos cómo luego del gen C va a continuar el gen E, D, F y G en la secuencia. En la translocación recíproca se va a producir la fractura o quiebre cromosómico de dos cromosomas no homólogos, los cuales van a intercambiar esos segmentos. Por ejemplo, en el cromosoma que se observa en esta región, en la región superior, la fractura va a ocurrir entre los genes D y E, como está marcado con colores celeste más claro. En el cromosoma que se observa en la región inferior, la fractura va a producirse entre los genes B corta y W, como se observa que está marcado con este rosado más claro. Y se van a translocar estas dos regiones que se quiebren, que se fracturen. Y así es como observamos que el cromosoma superior, la secuencia va a involucrar ahora en el brazo largo los genes C, D, W y L y W y X, que eran los que correspondían al cromosoma que estaba acá inferior. Y en este cromosoma vemos cómo ahora la secuencia también va a ser diferente. De los genes U, B corta, va a pasar E, F y G. Entonces, en la translocación recíproca se producen fracturas
en dos cromosomas que no son homólogos y se van a intercambiar esos segmentos. Tanto la inversión como la translocación recíproca no va a involucrar ganancia o pérdida del material genético y son nombradas como reordenamientos balanceados. Si bien no van a afectar al fenotipo o a la salud del individuo, de la persona que lleve estas inversiones o translocaciones, sí pueden afectar su fertilidad, porque estos cromosomas durante la meiosis, es decir, durante la formación de los gametos, se van a alinear se van a parear de forma incorrecta. Y eso entonces puede traer consecuencias durante la formación de los gametos. Se estima que 1 de cada 1000 personas es portadora de este tipo de reordenamientos balanceados. Por último, en el caso de la translocación robertsoniana, que es otro tipo de translocación, se va a producir únicamente en cromosomas acrocéntricos, entre cromosomas acrocéntricos, los cuales se van a fusionar en un único cromosoma. Como acá se observa, existen 2 cromosomas acrocéntricos, este en color celeste y el que está representado en color rosado, los cuales se van a fusionar para formar un único cromosoma. Bueno, muchas gracias por su atención. Por favor, lean estos temas del libro, realicen los ejercicios de la guía para después corregirlos en clase. Muchas gracias y hasta la próxima.